El mercado monetario es aquel en el que se negocian activos a corto plazo, es decir, con vencimiento inferior a un año, aunque también se encuentran aquellos con vencimiento inferior a 18 meses. La gran característica que tiene este mercado es el alto grado de liquidez que tienen los activos que se comercian en él. Hay que decir que los mercados monetarios son una parte de los mercados financieros. Los mercados financieros se dividen por una parte en los mercados monetarios, que como he dicho anteriormente, son aquellos donde se negocian instrumentos a corto plazo, y por otra parte se encuentran los mercados de capitales, que son donde se negocian los instrumentos a largo plazo, es decir, con vencimiento superior a 12 o 18 meses. Los activos que se negocian en el mercado monetario son denominados activos monetarios. Estos activos tienen un riesgo bajo y son muy líquidos. Principalmente, los activos monetarios que hay son los siguientes. Dinero en efectivo. Este es el activo monetario más líquido que te puedes encontrar y puede estar tanto en manos del público como en reservas bancarias. También, activos monetarios son los préstamos y créditos con vencimiento inferior a 18 meses. Por otro lado, activos monetarios son las letras del Tesoro, que son títulos de deuda emitidos por el Estado y con vencimiento a corto plazo, y los bonos y obligaciones emitidas por empresas con vencimiento inferior a 12 o 18 meses. Además, activos monetarios son también los pagarés de empresa y los derivados financieros sobre tipos de interés a corto plazo. Por otro lado, dentro de los mercados monetarios hay tres tipos de mercados que se diferencian por el tipo de activos que se negocian en ellos. Por ejemplo, tenemos los mercados monetarios interbancarios, que es donde los bancos o entidades de crédito se prestan unos a otros mediante depósitos interbancarios a corto plazo para hacer frente a las posibles necesidades de liquidez. También están los mercados de activos empresariales, que son donde se encuentran los activos de deuda emitidos por las empresas, como son los pagarés, por ejemplo. Por otro lado, se encuentran los mercados monetarios de deuda pública, que son donde se negocian títulos de deuda pública a corto plazo, como las letras del Tesoro. Y esto sería lo más primordial sobre los mercados monetarios.